Hola hermanos, feliz día al trabajador primeramente a todos y bueno, que Dios los bendiga en este día y ojalá que la puedan estar pasando tan bien como la estoy pasando yo. Bueno, quería compartirles una palabra que está fuera del libro que estamos estudiando, ¿no es cierto? Nosotros estamos estudiando el libro de Juan, hoy yo los voy a llevar a leer, ¿no? En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 29 y capítulo 30. Ahí hay una palabra que Dios me dio hace 12, 13 años, ¿no? 12 años. Esta palabra me la dio antes que aconteciera todo lo que aconteció con mis hijos, que se apartaron y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tanto es así que me pegó fuerte esta palabra en el momento que Dios me la dio, que yo todavía tengo en la Biblia la fotito que puse en esta palabra, ¿no? En la Biblia puse esta fotito, la fotito de mis hijos, de todos, de mis hijos y de los hijos de Nuria. Emily todavía no existía acá, ¿no es cierto? Pero bueno, es una palabra de oración, es una palabra para la oración, es una palabra para el cabeza de hogar, ¿no? Es una palabra linda, una palabra fuerte para estudiarla, una palabra para que el que la escucha y abre su corazón a esta palabra, creo que Dios le va a cambiar un poco la manera de pensar como me la cambió a mí. Bueno, vamos a la palabra. En el capítulo 29 de Primera de Samuel dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Aquís es un príncipe de los filisteos, ¿no? Era un príncipe de los filisteos. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron con él y le dijeron: despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000? Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se llevó David de mañana él y sus hombres. Y se levantó, David de mañana él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Bueno, esto está hablando de que cuando había de parte de Saúl una persecución sobre David, David se había pasado, ¿no?, a los filisteos. Y en todo ese tiempo que él estuvo con los filisteos, le sirvió a los filisteos, ¿no?, en forma fiel. Pero no estaba en el lugar que tenía que estar. David no era del pueblo de los filisteos. David era hebreo y los filisteos eran unos enemigos naturales de los hebreos. Tanto es así que ahí se estaba presentando una batalla, una guerra de los hombres de Saúl contra los filisteos. Y David estaba en el lugar donde no debía estar. David debía estar peleando junto al pueblo hebreo. Si bien había una persecución sobre su vida, ¿no?, eso no quita de decir cuál era su verdadero lugar. Quizás no podía estar con Saúl porque Saúl lo buscaba para matarlo, pero tendría que estar en otro lugar y no sirviendo al pueblo filisteo en contra, ¿no?, del pueblo de Israel. Esto a mí me llevaba a pensar en su momento, y el Señor me hablaba a través de esta palabra, ¿no?, diciendo: ¿dónde estabas como cabeza de tu pueblo? ¿Dónde estabas como cabeza de tu familia?
¿no? Porque había acontecido un montón de situaciones. Yo estaba peleando una batalla que la debería haber peleado de otra manera, ¿no? Mis líderes, yo me había ido a la costa y mis líderes me decían: ¿vos pensás que el Señor no te puede bendecir en tu hogar? Quédate en tu hogar, cuida tu hogar. Y yo tercamente me había ido a la costa, ¿no?, a trabajar, quizás pensando que el Señor me podía bendecir en aquel lugar, y así fue. El Señor me bendijo, pero en mi hogar empezaron a suceder cosas que no debían suceder. Y eso fue porque yo estaba en otro lugar, ¿no? Yo estaba peleando la batalla en otro lugar. En vez de estar con mi familia, yo estaba fuera de mi familia, creyendo aún que hacía la voluntad de Dios, como David se encontraba en este momento, ¿no? Entonces, cuando Dios me trae a mí esta palabra, golpea mi corazón, porque yo me di cuenta que estaba en el lugar donde no debía estar. Y dice así en el capítulo 30. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Asmelec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Cuando yo regresé del trabajo de la costa, encontré mi casa hecha un desastre, hermanos. Entonces ahí comprendí esta palabra, ¿no es cierto? Comprendí la palabra de decir: esta palabra era para mí. Yo estaba en el lugar donde no debía estar, así como estaba David. Cuando yo regreso de este trabajo, encuentro mi casa hecha un desastre. Y tal como David, todos hablaban, ¿no? Y quizás levantaban juicios sobre mí. Acá, si nosotros seguimos leyendo más adelante, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron. Hubo una gran tristeza al encontrar su hogar así, como me pasó a mí, ¿no es cierto? Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, ¿no? Hasta ahí. Dice que todo el pueblo estaba en amargura y hablaban de apedrearlo a David, ¿no? Y yo en parte pude, si bien nadie me quería apedrear, ¿no?, en parte pude ver que mi familia se levantaba en contra porque yo me había ido, como que había abandonado a mis hijos, y en realidad yo había ido a buscar, ¿no?, el sustento de mi hogar, el trabajo, y yo pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo, pero en el fondo había una realidad. Yo no estaba como cabeza de hogar en mi hogar. Entonces eso trajo una consecuencia. Trajo una consecuencia porque la palabra dice que la bendición o la maldición entra al hogar por la cabeza, y yo no estaba ahí llevando esa bendición que mi familia necesitaba. Mi familia necesitaba un padre que lleve la palabra, un padre que sostenga, un esposo que sostenga la casa a través de la palabra, pero yo estaba peleando la batalla en otro lugar, ¿no? Y cuando yo volví a mi hogar, encontré mi hogar destruido, saqueado. Mis hijos y la que era mi esposa habían sido llevados cautivos, ¿no? Pero esto, en realidad, lo que me trajo a mí a la conciencia, al corazón, el Señor me trajo una palabra alentadora, pero profundamente basada en la oración. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice que todo el pueblo, ¿no?, en el 6, en el versículo 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Dice: más David se fortaleció en Jehová. Y eso a mí es como que me abrió mis ojos, ¿no? Debo fortalecerme en Jehová. Yo debo fortalecerme en Jehová. Y comenzar a orar, y comencé a orar, y comencé a interceder, comencé este camino maravilloso de la intercesión de forma individual, de forma personal, de forma como padre, ¿no?, de forma de cabeza de hogar. Esa comenzó la intercesión, esa intersección comenzó, y sigue hasta el día de hoy, ¿no? Porque dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec: yo te ruego que me acerques el éfod. El éfod ya sabemos lo que era, ¿no?, la pechera sacerdotal que usaban en ese día los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿No? David se puso ahí
quebrantado, orando, Señor, voy a perseguir a esta gente, los voy a alcanzar, guíame, sé tú mi esperanza, mi vida, sé tú la guía, ¿no?, en este momento de dificultad para que yo pueda caminar conforme a la voluntad de Dios y a partir de este momento comenzar a hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer lo que no debo hacer, porque ahí David comprende que estaba en el lugar que no debería estar, porque no pudo cuidar a su familia, no pudo llevar esa bendición que él necesitaba llevar como cabeza, no solo de su familia, sino el cabeza de ese pueblo, ¿no es cierto?, que estaba huyendo de Saúl. Él tenía que estar en todas las cosas firme delante de Dios, buscando la voluntad de Dios. Pero lo que más me gustó de todo esto fue la respuesta, ¿no? Dice en el versículo 8, después de que él le hace las preguntas al Señor, dice, y él le dijo, el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y esa fue una palabra que en mí abrió una veta de esperanza, ¿no? El decir, síguelos, porque de cierto los alcanzarás y librarás a los cautivos, ¿no? ¿Cómo los iba a seguir si estaban apartados de mí? Llevándole la palabra, orando, intercediendo, y a través de esa forma yo iba a libertar a los cautivos, de parte del Señor, con la fuerza y la fortaleza de Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios siempre. Pero yo iba a ser ese instrumento. Esa es la palabra que el Señor me daba en ese momento. El tiempo lo va a determinar el Señor, porque yo de esta palabra que les estoy hablando hace 12 años que la recibí, hermano, y hace 12 años que oro y intercedo por la vida de mis hijos, porque ellos hoy están cautivos. Pero yo sé que el Señor me dio una palabra, que yo los siga, porque de cierto los voy a alcanzar y de cierto voy a libertar a los cautivos. Entonces yo les quiero compartir esta palabra para que ustedes, si pueden y si quieren, ¿no?, puedan tomarla para sí mismos como propia y ponerla por obra, comenzar a orar y a interceder por aquellos que se apartaron, ¿no?, nuestros hijos, porque nosotros hemos estado en un lugar donde no deberíamos estar, quizás llevándole palabras, sí o no, de forma religiosa, no sé, eso pongan ustedes delante de Dios su corazón y vean dónde estuvo la falla, ¿no? En qué momento abandonaron su hogar y de qué manera. Yo lo hice y la verdad que el Señor me trajo respuesta. Cuando yo me quebranté y entendí y le dije al Señor, ¿qué voy a hacer ahora, Señor? El Señor me dio esa palabra. Seguí a los cautivos, porque de cierto lo vas a alcanzar y los vas a liberar. Y esto se extendió después, ¿no?, a la familia de la fe, porque veo caminando muchos hermanos hoy en día que se han apartado del camino del Señor y se produce una carga en mi corazón. Hay una carga en mi corazón por aquellos que se apartan. Pero hoy yo los voy a alcanzar, ¿no?, en oración. Yo los voy a alcanzar y voy a libertar esos cautivos en el nombre del Señor. No es que yo lo haga, sino que Dios lo va a hacer a través de mí. Pero yo me pongo en las manos de Dios para ser ese instrumento. Yo necesito ser ese instrumento. Por eso desde el que el Señor me llamó a la intercesión, me llamó siendo lo que era, ¿no?, ese vaso sucio, ese vaso de deshonra, y el Señor me fue limpiando porque es necesario, ¿no es cierto?, que para ser un vaso de honra el Señor nos limpie y nos vaya limpiando y nos vaya poniendo esa carga que nosotros necesitamos para poder clamar e interceder conforme a la voluntad de Dios. Hablábamos el otro día que el que le adora a Dios, el que le sirve al Señor, es necesario que lo haga en espíritu y en verdad. Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón, el poder estar limpio totalmente de mente, cuerpo y alma para poder servir al Señor con excelencia y poder alcanzar esos cautivos, derribar, destruir al enemigo y que esos cautivos sean libertados en el nombre poderoso del Señor. El Señor me dio una palabra. Todavía tengo la fotito de mi familia ahí, porque yo sé que hay una palabra que Dios me dio, que es esta, ¿no? Síguelos, porque de cierto los alcanzarás. Y yo todos los días en oración, como ustedes bien saben, hermanos intercesores, que cuando compartimos todos los días las videollamadas, todos los días clamamos por nuestros hijos, por nuestros apartados, todos los días proclamamos, ¿no?, la vida, la esperanza, la fe, el retorno al camino del Señor, porque siempre hablamos de que ellos están perdidos, como decíamos el otro día. Pero perdido, ¿qué significa? Que no encuentran el camino. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Parte de que ellos se encuentren ese camino. No quiero decir, están perdidos como una forma despectiva, sino quiero decir que están perdidos y necesita alguien que los guíe de regreso
a los caminos del Señor. Si bien el Señor toca sus corazones, el Señor toca su mente, yo necesito ser ese instrumento de Dios y ser parte de eso, ¿no? Como vemos en el grupo de intercesión, que hay muchos milagros, muchos prodigios, ¿no? Muchas respuestas de Dios a nuestras oraciones. Eso trae gozo a mi alma y trae gozo al alma de ustedes. Nosotros nos gozamos, ¿no es cierto? Pero abracen esta palabra y sean ustedes parte, ¿no? Después léanla bien y sigan leyendo el capítulo 30 y el que sigue, y van a ver cómo Dios lo usa a David para alcanzar a esos enemigos. Y dice que a nadie le habían dado muerte. A nadie le habían dado muerte, sino que todos fueron rescatados, y fue rescatado todo el tesoro que les robaron. Todos los bienes que le robaron fue rescatado, más sumado los bienes de estos que habían invadido el Siclac. ¿Qué habla esto? Habla de una victoria total, ¿no? Y eso es lo que hoy mi vida espera. Hoy yo espero en mi corazón esa victoria de parte de Dios sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de tus hijos, hermano, porque yo también oro por la vida de tus hijos. Como intercesores nosotros nos juntamos y oramos cada uno por los hijos de los otros, y también oramos por la iglesia, oramos por los siervos. El primer llamado que nosotros tenemos es orar e interceder por los siervos, ¿no? Pero de esta manera, nosotros recuperando nuestro hogar, intercediendo por nuestro hogar, haciendo que nuestro hogar sea formado en la palabra y demás, vamos a orar e interceder por el ministerio, por los siervos, por la iglesia, de una forma plena, ¿no? Porque con esa libertad de decir mi hogar está en orden, yo oro por el orden del hogar de mis hermanos. Porque nosotros oramos, hermanos, por los matrimonios, oramos e intercedemos para que los matrimonios se unan, ¿no? Sean ese cordón de 3 dobleces, el hombre, la mujer y Dios, ese cordón de 3 dobleces para en el futuro ser esos siervos del Señor, ¿no? Guiando bien su casa, que su casa sea fundada sobre la roca. Pero para esto yo me tengo que volver al Señor, salir de esos lugares donde no me corresponde estar, ir en busca, ¿no? En oración, en intercesión, y si es posible, cara a cara, predicando la palabra con mis hijos, con aquellos que están apartados, con mis hermanos, si es posible, darle ese mensaje de restauración, de salvación, porque dice que el primer ministerio, el ministerio que tenemos todos en común, ¿cuál es? El ministerio de la restauración, ¿no? Entonces, de la restauración de la relación del hombre con Dios. Y el hombre, al restaurarse con Dios, se restaura con todas las cosas. Así que bueno, hermano, esta es la palabra que yo les quería compartir, ¿no? Que en este tiempo de cuarentena puedan ser esos mensajeros de parte de Dios, esos David, esos valientes, esos generales que salen en busca de aquellos que están perdidos, que están cautivos. Abracen esta palabra, que el tiempo que tarde esto en cumplirse, como decíamos ayer, ¿no? La palabra de Dios es de estricto cumplimiento. El tiempo que tarde en cumplirse está en la mano de Dios. Cuando la palabra se cumpla en traer a los cautivos a la presencia de Dios, lo va a hacer de tal modo que nunca más se van a apartar, y ellos van a comprender el verdadero significado de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Así que bueno, hermanos, esto es lo que le quería compartir para el día de hoy. Perdonen que lo hacemos que lo hago a través de un video, pero no me dan los tiempos para llamarlos a todos. Así que bueno, los quiero mucho, los abrazo en el Señor, y que en este día ustedes puedan atesorar esta palabra, estudien la palabra de Dios, porque es fundamental que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón y que la podamos poner por obra. Estudien la palabra de Dios, recréense en la palabra de Dios, métanse en la palabra, escuchen los mensajes de nuestros pastores, dan unos mensajes tremendos, una palabra de Dios tremenda dan los pastores a través de los medios que son utilizados hoy, ¿no? Que son las videollamadas, los directos a través de Facebook, de Instagram. Escuchen la palabra de Dios que hoy Dios trae para el pueblo de la iglesia, Emmanuel. Así que bueno, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho, y ojalá que en este día puedan abrazar esta palabra como la abracé yo, orando e intercediendo por su familia y volviendo de ese lugar, ¿no? Dejar de servir, aunque sea, ustedes vieron que el servicio de David en donde no debía estar era de testimonio, ¿no? Porque dice que aquí dijo, me sirvió todo este tiempo y me sirvió con un buen testimonio. Sin embargo, había causado temor en el pueblo filisteo, porque hablaban de David
¿no? De Saúl corrió, mató a sus miles y David a sus 10.000. Había un testimonio también detrás de David de un buen guerrero, ¿no? De que Jehová estaba en los caminos, dice aquí, es como un ángel de Dios en medio de mi lugar, de mis tiendas, de mis hombres, ¿no? Pero bueno, ese lugar, ese ángel de Dios, primero debía estar en su lugar, en su casa, en su familia, ¿no? Cuidando, dando el sustento espiritual a su familia y así siendo su familia transformada, siendo él transformado para un futuro glorioso de la presencia de Dios sobre la vida de la familia. Así que bueno, hermano, Dios los bendiga mucho. Espero que les haya servido este videíto y espero que hoy puedan abrazar esta palabra. Los bendigo mucho en el nombre de Jesús a todos ustedes. Amén.